Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 37, verso 23. Salmo, capítulo 37, verso 23, hasta el versículo 25. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto es palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso, le damos gracias, y le damos gloria y honra al Señor por su palabra. ¡Aleluya! Tienes una gran capacidad, pero dice la Biblia, ¿quién ordenará los pasos del hombre? Solo Dios, solo el Señor. El salmista decía, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Qué significa esto? Son agradables los pasos, el andar. Cuando habla de los pasos del hombre, es cada paso que damos en la vida. La vida va avanzando y nosotros lo podemos tener presente al Señor. Aquel que lo tenga presente, aquel que lo reconozca a Dios. Aquel que diga, bueno, yo sé que a pesar de toda mi capacidad intelectual y mi conocimiento, le puedo dar gloria, honra a Dios. Sé que Él es el que aprueba mi camino. Yo sé que mi vida es agradable a Dios. La Biblia dice, cuando el hombre haya gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuándo? Cuando sus caminos son agradables a Dios. Cuando han aprendido a tomar el consejo, la palabra. Aprendieron a obedecer. Es ahí, dice la Biblia, que los pasos del hombre son agradables a Dios. Has hallado gracia a los ojos de Dios. Cuando puedes prestar atención a la palabra, tal vez no eres muy conocedor de los caminos de Dios, pero te interesa, algo te llama la atención. Y dice la palabra que ahí es donde tu andar comienza a ser agradable al Señor. Será un comienzo, será poco a poco, pero eso es lo importante. Son agradables los pasos del hombre, porque poco a poco irá ordenando tu camino. ¿Sos alguien que estás comenzando a caminar en el Señor? Dios está ordenando tus pasos. Solamente Dios lo puede hacer, no nuestra capacidad intelectual, no nuestra experiencia o los años que tengamos. ¿Sos alguien que llegás al camino de Dios siendo un hombre o una mujer, que ya tenés tus años, que ya has vivido la vida, que vos decís, bueno, he aprendido y me he golpeado en la vida? Pero ahora estás en el camino de Dios y será Dios el que ordene tus pasos, no tus propias experiencias. Porque alguien dice, bueno, tuve malas experiencias caminando de esta manera. Tuve malas experiencias viviendo de esta forma. Ahora cambiaré mi forma de vida. Ahora cambiaré mi forma de ser. Bueno, pero deja que Dios ordene tus pasos. Porque será más fino será ese calibre. Dios calibrará tu vida. Te afinará de la mejor manera, porque el oído de Dios es más agudo, la visión de Dios es más aguda, y Él sabrá ordenar tu camino. Préstale atención, escucha su palabra, obedécele. La Biblia dice que hubo un hombre muy sabio llamado Salomón, y que este varón fue de una forma tremenda, sabio en gran manera, que supo desarrollar su vida en todos los aspectos. Pero dice la Biblia que luego este varón empezó a incursionar en tener experiencias, y ya no experiencias para edificar su vida, experiencias para beneficiar a otros, sino experiencias en su vida para saber qué es el deleite, para comprobar, para buscar a través del placer, de las cosas placenteras, encontrar satisfacción. Y dice la palabra que así lo hizo. Bueno, esos fueron los momentos donde él estuvo alejado de Dios. Los momentos en los cuales él dejó de que Dios ya no se guiaba por Dios. Ya no permitía que Dios apruebe su camino. Él se aprobaba solo, porque él hacía lo que él quería. Pero dice la Biblia que luego pasan los años y él dice,
hoy ¿qué le digo a la risa? Porque todo lo que me produjo diversión, risa, alegría, al final fue una locura. Fue una locura. Fue el error y los peores errores de mi vida. Probé y busqué. Y él decía, a la risa le digo yo, enloqueces. ¿De qué te ríes? Como si fuese algo bueno, algo divertido. No es nada divertido. Bueno, el que tal vez antes se reía de lo malo, dice, no, hoy me da pena, pastor. Hoy ya no me río. Antes me causaba risa. Ciertas cosas, actitudes que tenía, comportamientos, cómo vivía yo. Eso me daba risa, me alegraba. Hoy me da vergüenza, pastor. Bueno, cada uno sabrá. Cada uno entenderá lo que en su momento tal vez le daba risa, como a Salomón. Y luego dice la Biblia, al placer. ¿De qué sirve esto? Él decía, a la risa, dije yo, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el punto de buscar tanto placer y tanto deleite en la carne? Que luego, ¿de qué me sirvió? Decía él. ¿Cuál fue el motivo de haber vivido de esta manera sin que Dios pueda aprobar mis pasos? Y creyendo yo que por la capacidad que tenía, podía lograr algo grande, y experimentando y probando y viviendo de esa manera, la iba a pasar bien. Entonces él dijo, al final todo lo que busqué como algo placentero, ¿de qué me sirvió? Porque fue placentero en el momento, pero luego trajo mucho dolor. ¿De qué te sirvió cuando vos buscabas en el placer de la carne? De lo que sea. Cada uno sabrá en qué buscaba el placer. Ahora, ¿de qué sirve? ¿Me sirvió para cambiar mi vida? ¿Sirvió para mejorar la vida de mis hijos? ¿Me sirvió a mí para ser una mejor persona? Por eso decía Salomón, no me ayudó. ¿De qué sirve? No sirve para nada. Por eso al placer hay que saber tomar dominio. Y por ese motivo Dios dice, yo voy a ordenar tus pasos para que no te excedas, sino que encuentres un placer que no sea desmedido. Es como cuando tú pruebas algo y pruebas una comida y te genera un placer y tú ves que tal vez hay alguna persona que dice, bueno, pruebo cierta comida y me genera placer, como y me hace bien. Y el placer de esa persona es probar un poquito nada más. Vos decís, pero ¿ese qué tiene? Ese agarró 2 cucharaditas. Hay veces que incluso en algunos lugares y restaurantes muy caros o comidas muy caras, la gente paga y le sirven un platito que vos cuando lo mirás ese platito vos decís, ese platito no sirve para nada. Pero hay gente que come y le genera un placer que no es desmedido. Comer, probar, degustar y punto. No como y mi placer no es desenfrenado. Bueno, otro dirá, bueno, para mí, pastor, sírvame un plato bien lleno. Bien lleno. A mí no me venga con esas cositas que al final me da hambre. Y si puede ser 2 platos, mejor. Y cuando me gusta, y bueno, le doy un poco más. Y agarrate hígado después. Agarrate malestar estomacal. Porque estás re mal. Y vos decís al final, ¿para qué le di tantas riendas sueltas al placer? Se desenfrenó el placer, terminó en glotonería. Vos probás algo que es rico y lo probás en su justa medida. Pero hay momentos donde tu carne te pide más. Bueno, en todos los placeres de la vida sucede eso. La persona que luego va al adulterio y engaña a su pareja es porque fornica y hace lo malo, porque ya busca de alguna manera saciar un placer y piensa que el placer le llevará a algo bueno y alimentas ese placer que termina siendo algo desmedido, algo que no corresponde. Por eso es importante, es fundamental que nosotros nos dejemos guiar por Dios. Por eso dice la palabra, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Porque es ahí donde el Señor te dice, ordena tus pasos, ordena tu vida, para que aprendas a disfrutar. Es bueno el placer, pero que te controle el placer. Salomón decía, yo me dejé guiar por el placer. Me gustó el placer y quise más placer. Me gustó la risa y quise más risa. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. No podemos vivir desenfrenados. Y por ese motivo está Dios, para saber darnos ese freno, para ponernos los límites, para que aprendamos nosotros a respetar esos límites de Dios, usando nuestra libertad, nuestro libre albedrío. El libre albedrío es la libertad de decidir, la libertad que nosotros tenemos de obedecer o no, y de dejar
que el Señor ordene nuestros pasos o no? Mas hay hombres y mujeres, o como el propio David, que dijo: yo prefiero que Dios ordene mis pasos. Yo prefiero que Dios ordene mi camino. Que el Señor me ordene la vida. Bueno, Salomón probó y luego se dio cuenta que también falló. Siendo tan sabio él, siendo el hombre más sabio, dice la Biblia, que Dios le dotó de una sabiduría, la cual nunca antes tuvo nadie, ni la tendrá, dice la palabra. Por más de que te encuentres con personas muy inteligentes, la sabiduría de Salomón excedió a todo. Pero él al fin de sus días tal vez tuvo que entender de que lo que había hecho estuvo mal. No dejar que Dios le ordene el camino. Quizás dijo: bueno, pero ya me ordenó durante mucho tiempo, ya está. Ya me ordenó la vida Dios, ahora yo ya entiendo. Y voy a seguir según mis designios, porque tomaré el control. Pero se dio cuenta luego que se le fue de las manos. Y porque Dios dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y el Señor dirá: bueno, eres agradable, lo que haces está bien, porque es lo correcto, porque no te vas excediendo, porque has aprendido a tener un dominio, porque me has escuchado, porque me has obedecido, porque has prestado atención, no simplemente escuchando el sermón en una reunión, sino que luego lo has aplicado en tu vida. Te vale, te pesa en tu corazón. Salomón dijo luego: todo eso no sirve para nada. ¿Saben lo que sirve? ¿Saben lo más importante? No es la risa o vivir del placer. Lo más importante es que no falte el temor de Dios. Eso es lo más importante, dijo él. Al final de sus años, luego de tantos golpes en la vida, se dio cuenta. Es que, dice el Señor, Jehová sostiene tu vida. Dios te sostiene con su mano. Él te sostiene. ¿Será que Dios sostiene a aquel que anda desordenadamente? ¿Será que Dios lo sostiene a aquel que le ha dado la espalda a Dios y se apartó? Todavía te sostiene. ¿Pero cómo que todavía me sostiene? Sí, Dios te sostiene. Porque a pesar de que has caído, dice la palabra, no quedarás postrado. No quedarás derrotado para siempre. ¿Cómo me doy cuenta de esto, pastor? Que todavía Dios me sostiene. Porque usted está diciendo que Dios me está sosteniendo cuando yo ando desenfrenadamente, no hago la voluntad de Dios, me he olvidado de sus preceptos, pero escuchas ahora un mensaje como este y algo sucede en tu interior. Algo pasa en tu corazón. Estás prestando atención. Incluso tal vez estás llorando porque se conmueve tu corazón. Sabes que lo que estás haciendo está mal. Sabes que hoy tanto placer no ha generado nada bueno en tu vida. Y las cosas que has manejado a tu manera te han salido mal. Porque cuando te ves reflejado a la luz de la palabra, el Señor te muestra eso. Sos alguien que estás caído, pero no vas a quedar postrado, dice Dios. Quedar postrado es ya quedar en la lona, total. Estar perdido, caer y caer y caer y nunca más levantarte. Pero todavía hay esperanza, dice el Señor. ¿Por qué hay esperanza? Porque a pesar de la desobediencia, a pesar de que le das la espalda al Señor, Él te sostiene. ¿Cómo que me sostiene? Sí, Dios te sostiene. Dios sostiene la vida de aquellas personas que hoy están escuchando la palabra. Y esa es la clave, que puedes oír la palabra, que algo todavía se mueve en tu corazón. Porque el día que Dios te suelte, ya no vas a prestar nunca más importancia a la palabra. Y si hoy estás apartado y tú sabes que has hecho lo malo, pero estás aquí en la casa de Dios, estás aquí para escuchar el mensaje o a través de la transmisión, es porque todavía Dios te sostiene. Tus caminos son desordenados, tus caminos son desprolijos, hay oscuridad, pero yo te estoy sosteniendo. Estás caído, pero no quedarás derribado. Yo te quiero levantar. Vos haces fuerza para estar caído y Dios hace fuerza para levantarte. Ahora, el día que Dios suelte la mano, no hay nadie que te levante. Ahí quedarás caído. ¿Cuándo me daré cuenta de eso? Y cuando ya no te importe nada. Cuando aborrezcas todo lo que venga de parte de Dios. Cuando le des verdaderamente la espalda, no te importe, no te conmueva en el alma.
Entonces ahí ya te darás cuenta que ya no sientes absolutamente nada. Bueno, alguien que practica las falsas doctrinas. He hablado con personas que me dicen, yo he estado en esos lugares y he practicado lo falso, pero me sentía mal, pastor, me sentía mal, me sentía incómodo. Como que algo me decía que no era lo correcto. Bueno, es porque todavía Dios te sostiene. Es porque todavía el Señor te está guardando. Pero si vos no valorás que hoy Dios extendió su mano, la Biblia dice, mi brazo está extendido. Nadie lo hará retroceder. El único que lo hace retroceder será Él. Cuando Él diga, ya está. Suelto mi brazo y ya no te agarro. No te sostengo más y ahí te perderás. Ahí es donde el hombre y la mujer se perderá para siempre. Pero hoy, a pesar de que hay personas que están lejos de su voluntad, o tal vez en falsas doctrinas, vos sentís en tu corazón que estás en el camino equivocado. Sabés en tu corazón que estás haciendo algo incorrecto. Te da pena, te duele, lloras cuando nadie te ve. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Así alguien me decía, y yo enseñaba, y le daba clases o enseñanzas de todas esas herejías. Ni yo me las creía. Y me dolía en mi alma. Pero seguía en el mismo camino. Pero a pesar de todo eso, Dios le sostenía. ¿Y qué significa que te sostenga? No significa algo que, bueno, así voy a vivir toda la vida. No, estás en un riesgo. Es como cuando sostienes a alguien que está a punto de caer. Él no tiene fuerzas para agarrarse de vos. Él no tiene fuerzas, pero vos sí tenés fuerzas. Porque tu mano está firme y le sostendrás el tiempo que sea necesario, pero estás al borde del abismo. Eso no significa que, bueno, sí, Dios me sostiene. Sí, es verdad, Dios te está sosteniendo. Tal vez te sostendrá hasta el último día de tu vida, no lo sé. Bueno, así le pasó a aquel preso, aquel malhechor que terminó en la cruz. Y dice la Biblia que ahí en el último momento, en el último suspiro de su vida, teniéndolo al Señor tan cerca, pero luego de tanto sufrimiento y tanto dolor, nunca se acercó a Dios. Pero Dios lo sostenía, pero Dios lo cuidaba. Sin embargo, estaba el otro, que ya Dios no lo cuidaba, que ya Dios lo soltó, porque fue irreverente, porque escupió la mano de aquel que le sostenía. Es como que no te importa. Ahora, vos podés ser un hereje y terminarás totalmente embriagado de esa herejía. Y cuando uno termina embriagado, como dice la Biblia, dice la palabra, embriagados han tomado hasta el sedimento. ¿Qué significa eso? Que ya tomás hasta la borra, hasta lo más horrible de lo más horrible. Ya no es que uno toma y dice, bueno, tomo porque me acompaña en la comida. No, cuando terminás embriagado totalmente, ya perdés el control de tu conocimiento, de tu voluntad. Estás entregado a ese vicio, a esa embriaguez. Y eso es lo que sucede cuando te seguís embriagando de los placeres o de las herejías y de las cosas que van cada vez hundiéndote más y alejándote de Dios, a tal punto que ya eres irreverente con Dios. Hay pecados, dice la Biblia, por los cuales dijo el apóstol Juan, yo digo que no se ore porque son pecados de muerte. La Biblia habla, hay pecados que son de condenación, de muerte, porque estás rechazando el brazo extendido de aquel que te quiere sacar. Como aquel otro ladrón que en vez de aprovechar y decir gracias porque me sostuviste hasta este momento, estoy agonizando, estoy sufriendo, padezco. Y yo sé que padezco con justa causa por mis pasos desordenados. Me lo merezco. Tengo que reconocer que hoy tengo a alguien que me puede ayudar. No, ¿sabes qué dijo? Vamos, si vos sos el Hijo de Dios, salvame. Tanto que sos el Hijo de Dios. Y dice que le injuriaba, y dice la Biblia que se burlaba. Estando en la condenación, se burlaba de Cristo. Es como que estás escupiendo la mano de aquel que te está extendiendo y te dice, mira, estás a punto de caer al abismo, pero yo te cuido. Acá estoy. No vas a quedar postrado. Te quiero levantar. Hacé un poquito de esfuerzo ahora. Agárrate vos de mi mano. Porque hasta ahora no te has agarrado de mi mano. Agárrate con tu otra manito y hacé fuerzas para salir. Yo voy a estar y no te voy a dejar. ¿Pero qué hizo ese malhechor? Le escupió la mano. Le escupió la mano con su actitud. Dios lo soltó.
El Señor lo soltó. Mas el otro le dijo y le reprendió: pero ni aún temes tú. ¿Pero dónde está tu temor? Nosotros nos merecemos lo que estamos viviendo ahora por nuestros malos actos. ¿Qué le tenemos que reprochar a Dios? Si hoy estamos aquí crucificados por lo malo que hemos hecho, son las consecuencias de nuestros pecados. Y lo retaba. Este otro estaba en el abismo, a punto de caer para siempre, pero no le escupió la mano al Señor. Pero no lo maldijo al Señor. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso fue ánimo para agarrarse con su otra mano, con sus dos manitos, débil. Pero dijo: Señor, sácame de esto. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo sacó, lo libró del abismo y le dio la oportunidad. Lo sostuvo siempre el Señor, nunca lo dejó, jamás. Hoy, a pesar de que le has dado la espalda a Dios, todavía te está sosteniendo. Te estás drogando, estás haciendo lo malo, pero Dios te está dando la oportunidad. Eso es sostenerte. No significa que, bueno, Dios me cuida y me seguirá cuidando. No, si tú eres un irrespetuoso, estás jugando con fuego, estás en el borde. Dios te va dando una oportunidad, te va dando otra, porque Él te sigue sosteniendo. Porque no depende de vos, depende de que hoy te está teniendo Dios. Pero ¿cómo te tiene? Estás ahí en el abismo. Cuando Dios diga: bueno, me parece que vos estás jugando conmigo, me parece que vos no te importa. Bueno, eso lo sabrá Dios en su soberanía. Y Él soltará la mano. Y así dirá, como le dijo a Samuel: basta, no me ores más y no me pidas más en tu oración por Saúl, porque yo lo deseché. Bueno, hay ejemplos en la Biblia. Claro que hay ejemplos. Pero hay que ser bien cabeza dura para terminar así, ¿eh? Hay que ser bien cabeza dura. Te tenés que dejar endemoniar bien, ¿eh? Para que luego le termines dando la espalda y que te suelte la mano. Bueno, hay herejes que a pesar de todo eso dicen: bueno, pero bueno, Dios sabe y Dios tendrá misericordia, y siguen estafando a la gente y le dicen: venga, que haga su pacto. ¿Vos te pensás que muchos de ellos no se han dado cuenta que están en semejantes herejías? Pero bueno, ya está. No les importa nada a ellos. Hasta ellos mismos se creen sus herejías. Y dicen: bueno, pero Dios es amor, Dios igual te ayuda. Ellos piensan que porque Dios te sostiene, estás en el abismo, yo te estoy cuidando, y vos pensás que eso es algo bueno. Estás ebrio. Estás ebrio. Bueno, el ebrio, anda a hacerlo entender. El que está borracho, ebrio, él anda por la calle, anda por todos lados, anda desnudo, no tiene frío, no tiene vergüenza. Y luego cuando vos le contás, le decís: ¿sabés la que te mandaste, no? ¿Y qué le pasa al que se emborrachó? Se agarra la cabeza, dice: ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Por dónde anduve? Y ahí le muestran: mirá, te filmamos. Todo esto hiciste. Si él hubiese estado sobrio, no iba a ser ni el 1% de todas esas locuras. ¿Y por qué lo hizo? Por los efectos de la droga, del alcohol. Entonces empezó a hacer locuras. Y no podés reflexionar ahí. Ahí no podés pensar. Ahí no podés decir: no, estoy haciendo las cosas mal, porque ya entraste en una locura total. Bueno, hay algunos que dicen: no, yo me tomo y cuando sé que incluso estoy pasado de copas, pero aguanto. ¿Qué vas a seguir de esa manera? Un día no vas a aguantar y tal vez termines como le pasó a un hombre que decía: sí, tomé, y un día aparecí en la cárcel, luego de tantas borracheras. Y apareció en la cárcel porque le había faltado el respeto a un oficial, a un policía. Se quiso agarrar a las piñas, terminó en la cárcel y dijo: ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me duele todo? ¿Y por qué te andabas haciendo el vivo?, le dice. Bueno, hay otros casos que son terribles y que hoy están pagando en una cárcel porque le quitaron la vida a su pareja, porque le quitaron la vida a otra persona. En medio de esa locura, no pensás nada, agarraste algo, le partiste la cabeza a alguien, estás en medio de una locura total. No tenés para reflexionar: si ahora agarro este caño y se lo parto en la cabeza, lo mato y me voy a la cárcel. ¿Y mis hijos quién los va a criar? No piensas en nada. Estás en una locura total. Estás entregado por completo. Eso no es bueno. Mas dice la Biblia, esa embriaguez espiritual, cuando hay muchos que se han metido en esas herejías, ganan dinero, la pasan muy bien,
viajan por todo el mundo y vos decís, pero no se dan cuenta. Cuando uno ve, pastor, uno ve las herejías que hacen. Hay que leer un poco la Biblia y tener conocimiento, pero estos son Satanás. Bueno, ahí está. Están totalmente embriagados, tirándose maldición como el pueblo judío, como los fariseos en el momento cuando lo tenían al Señor Jesús y lo maltrataban al Señor Jesús y daban voces incluso y pidiendo que le suelten a Barrabás en vez de que el Señor sea libre, cuando Pilato dijo, pero este hombre nada malo ha hecho. Vamos a soltar a este hombre. Es bueno. Es un hombre que no ha hecho nada malo. Lo tienes a Barrabás, que armó sediciones, mató gente, abusó, hizo desastres. ¿Y qué dice la Biblia? Todos gritaban por Barrabás. Y que la sangre de él sea sobre nosotros, no importa. Esa expresión era una expresión tremenda de maldición. Cargaron ellos con la maldición. Se tiraron maldición y se soltaron de la mano de Dios. Y le dijeron, Dios, soltanos la mano. Y Dios los tenía. Bueno, a muchos los seguía sosteniendo. Así como el centurión romano, que cuando dice la Biblia que el Señor entregó su espíritu en la cruz, también él se arrepintió. Y dijo, verdaderamente este era un hombre justo. Y Dios lo cuidó. Y Dios dijo, vos sos un romano, sos un idólatra, pero sos alguien que cuando te des cuenta todavía hay esperanza. Por eso te cuido. Por eso todavía te tengo. Y te voy a dar la oportunidad. Hasta el último momento todavía tenés oportunidad, porque hasta sos respetuoso. A pesar de que estás en un lugar donde muchos me escupen, donde muchos me insultan, vos todavía tenés respeto. Y te das cuenta, bueno, se dio cuenta. Pero muchos de los judíos se cargaron con la maldición. Y de todos aquellos religiosos se cargaron con la maldición. Y así como Judas se cargó con la maldición y luego fue a pedir arrepentido, a decir, acá entrego este dinero porque estoy arrepentido. ¿Vos te pensás que ahí le contuvieron? Allá tú, le dijeron, arreglátela. A nosotros no nos importa en absoluto. Hacé lo que se te dé la gana, ya cumplimos con lo que queríamos. Vos no fuiste útil, no les importó nada. Y Judas estaba totalmente perdido. Él pensó que era un juego y quedó totalmente endemoniado y se ahorcó, se quitó la vida. Pero si hoy Dios sostiene, es porque Dios le da la oportunidad a muchos de los que hoy escuchan y se están conmoviendo a través de la palabra para que dejes las falsas doctrinas, para que dejes esa vida de pecado desordenada, para que dejes de ser una persona que hoy tal vez digas, escuchando la palabra me siento como que yo me estoy aprovechando de Dios. Bueno, si lo sentís, es porque todavía hay esperanza. Entonces deja de abusarte de las oportunidades que Dios te da. Aprovecha la oportunidad ahora y deja de hacer lo malo y decir, Señor, aquí estoy dispuesto, que ordenes mis pasos. Porque dice la Biblia que este varón David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿A quién le llamaba justo? No justo porque era correcto y buena gente, porque nosotros no somos justos por nuestros méritos. La Biblia dice que el hombre no se va a salvar por las buenas obras que haga. Vos podés hacer buenas obras si tu corazón es muy malo y perverso, y tal vez estás buscando una ganancia a través de la buena obra que haces. Vaya a saber. O simplemente haces una buena obra filantrópica, como dicen por ahí, aquellos filántropos que hacen obras, pero ¿cuál es su motor? ¿Cuál es su combustible? La gloria de la gente, porque esa es que ellos cuanto más humildes se vean, más respeto, más gloria. Bueno, hay gente que eso les gusta. Qué buena persona que es usted. Sí, vieron, se sienten bien porque alguien les dice que son honestos, buenos. ¿Y qué dice Dios? Bueno, si escuchas hoy la palabra y buscabas el halago de los hombres, mas hoy el Señor te dice, tus caminos son desordenados, deja que yo los ordene. Y si hoy algo sientes en tu corazón, es porque todavía hay esperanza. Dios te sostiene. Y puedes ser un justo, pero no un justo que te creas por tu justicia, no. La Biblia dice que nosotros somos justificados por la fe. Somos justos no por lo bueno que somos. Somos justos porque hemos aceptado la justicia de Dios, la justificación, que Él nos haga justos, el sacrificio de Cristo que nos haga justos.
valoramos la entrega del Señor y lo honramos. Si Cristo hizo tanto para que mi vida cambie, entonces entregaré mi vida a Cristo. Y ahí dice la Biblia, sos justo. No lo merecías, pero Dios te lo ha regalado. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Andá a la Biblia. Andá y busca el temor de Dios primero. Por eso dice la palabra, muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, Señor, te servimos. ¿Y qué les va a decir el Señor? No los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Al fuego eterno, apartados de mí. No sé quiénes son, porque no los tengo. Porque ustedes se soltaron de mi mano, hicieron que yo los suelte. Ahí está, te suelto. Pero hoy vos decís, Señor, vos todavía me sostenés, todavía me amás. Te fallé, hice lo malo, me duele en el corazón. Y el Señor te mira y te dice, claro que te amo. Con amor eterno te he amado. Por tanto, he prolongado mi misericordia. Así que tomate de la misericordia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que tú me levantes. Él te levantará. Claro que lo hace. Con poder, con autoridad. Pero hoy tienes la oportunidad de volverte al Señor. Permítele a Dios que ordene tus pasos. Él te bendecirá y no dejará a tu descendencia que mendigue pan. Dios cumple sus promesas.